En todo amar y servir, en todo amar y servir. Un saludo para todos y gracias por acompañarnos en su programa En Plena Luz por las ondas de Radio Magis, y gracias a la tecnología, un saludo para podernos ver y que puedan apreciar la calidad de invitado que tenemos el día de hoy. Es tan significativo, 31 de julio, pues recordamos a un santo de nuestra iglesia católica, Ignacio de Loyola, que a través de tanto tiempo seguimos escudriñando en toda la riqueza que nos ha heredado, todas sus enseñanzas, toda su experiencia y toda esa humanidad que ha sabido enseñarla Ignacio en su vida, y también a partir de una de sus grandes obras, que es sin lugar a dudas La Compañía de Jesús. Para nosotros es muy significativo este día y reitero, y por eso tenemos una calidad de invitado que nos va a permitir adentrarnos un poquito más en estos que son inclusive los misterios y las grandes obras de Dios en la vida de las personas, porque cada uno de nosotros construye humanidad, cada uno de nosotros aporta de distinta manera a hacer que el mundo sea definitivamente un lugar mucho más agradable, un lugar en el que todos podamos vivir como verdaderas criaturas del Señor. Nos va a acompañar el día de hoy en la entrevista Pedro Miguel Lamet, y gracias a la tecnología podemos transportarnos hasta el viejo continente, donde tendremos una conversación, ya puedo adelantarme a decir, muy cálida y muy riquísima, por cuanto conocemos de él respecto a sus obras y a su trabajo durante muchísimos años. Y les digo sus obras, hablando de cuánto ha escrito Pedro Miguel, y que a muchos de nosotros nos ha acompañado en nuestra formación, y en realidad nos ha acompañado en nuestra vida, y en algunos momentos en situaciones claves de nuestra existencia, que nos ha permitido, por supuesto, adentrarnos al discernimiento y especialmente agarrarle ese modo de proceder, de tratar a la gente como lo que es, hijos e hijas de Dios. Hacemos una pequeña pausa y volviendo estaremos con este ser humano, para criterio de quien les habla, de una calidez y de una sencillez impresionante. Volvemos, por favor. Mis pasos, mi modo de proceder. Conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad.
Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos por las ondas de Radio Magis y ya podemos ver a nuestro invitado, es Pedro Miguel Lamet, que él está ahora en España. Pedro, un gusto saludarte, un gusto verte y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. El gusto es mío y que podamos verdaderamente comunicarnos con tanta distancia es un privilegio. Así que es la primera vez en mi vida que celebro un San Ignacio allende los mares, ¿no? Con el océano por medio. Muy bien. Pedro, bueno, tengo que formularte una pregunta que la hacemos a todos nuestros invitados en este programa. La pregunta es muy fácil de formularla. La respuesta siempre suele ser más compleja, pero la respuesta nos da un panorama de realmente lo que es un ser humano. Y aquí viene la pregunta. ¿Quién es Pedro Miguel Lamet? Bueno, Pedro Miguel Lamet es un niño que nació en Cádiz, al sur de España, en una ciudad que realmente es casi como una isla unida por un tramo al continente, y que rodeado de mar, y después de haber sufrido como Ignacio de Loyola un problema en la pierna, tuve una coxalgia, una tuberculosis ósea, pues me hizo reflexionar, leer vidas de santos, encontrar a Dios, y cuando alcancé los 17 años, después del bachillerato, decidí ingresar en la Compañía de Jesús. Pero ingresé en la Compañía de Jesús porque constituía de alguna manera una orden religiosa que permitía que mis cualidades humanas se desarrollaran plenamente. Yo era un chico muy sensible, con alma de poeta, y necesitaba de alguna manera enfocar mi vida religiosa y sacerdotal por esa línea. Sabía que la compañía permitía esas posibilidades. Y entonces entré en la compañía y efectivamente la compañía me permitió desarrollarme como escritor, desarrollarme como poeta, como periodista y contactar con el mundo también como sacerdote, pero con esa posibilidad de arrancar al mundo y del mundo el corazón misterioso que ese mundo tiene a través de la poesía, a través de mis escritos y, bueno, pues desarrollarme como novelista, como poeta y también como profesor y también como periodista que estuve trabajando, diríamos, en la cancha del periodismo en la calle, muchas veces para curtirme y conocer el mundo de hoy. O sea, eso me ha permitido ser, de alguna manera, un pontífice en cuanto que el pontífice es el que fabrica puentes. Y yo pude fabricar el puente entre el mundo y Dios a través de un conocimiento claro del mundo, una sensibilidad del mundo y una manera de entender la vida, pues, misteriosa, ¿no? Y yo creo que más allá incluso de la religión católica, porque mi encuentro con Dios es universal y es también dialogante con otras religiones y otras maneras de pensar. Y bueno, ya en esta pincelada que nos da Pedro Miguel respecto a su vida, ya podemos encontrar muchísimos criterios ignacianos, desde el hecho mismo de que él es un ciudadano del mundo, ¿no? La casa de Pedro Miguel ha sido el mundo y que está para toda la humanidad. Pedro, eso significa que, mira, a lo largo de toda tu trayectoria, de toda tu vida en realidad, tú sientes que sí has dado y sigues dando lo mejor de ti para la humanidad. Bueno, eso es mucho decir. Yo intento dar lo mejor de mí a la humanidad. Es un granito de arena, pero sí lo hago con gusto y lo hago con devoción y lo hago sobre todo con un sentido, diríamos, teilhardiano del universo. Es decir,
encuentro a Dios en todas las cosas. Había un jesuita amigo mío, poeta, Juan Bautista Bertrán, que decía estos versos: a veces por las venas de las cosas sube una luz azul cual de presencia. Yo creo que mi intento es buscar en el universo, en la naturaleza, en las personas, ese soplo divino que a veces la gente no ve, pero que está ahí, ¿no? Como un mensaje maravilloso. Y Pedro hacía referencia igual, además de otro jesuita ahora, ¿no? Teilhard de Chardin, que tan polémico también en la esfera, bueno, pues del mundo. ¿Consideras, Pedro, que tú también tienes esos dejos polémicos, que has causado polémica a lo largo de tu vida? Sí, pero yo creo que yo he sido un polemista que al final la gente ha visto que soy consecuente, ¿no? Es decir, que cuando hubo un posconcilio en el que yo me sentía muy a gusto, yo he seguido en ese posconcilio. A veces la Iglesia se echó un poco para atrás después del concilio. Hubo como una especie de revisión de aquel concilio maravilloso que era precisamente el diálogo con el mundo, entre otras cosas, ¿no? Y yo permanecí. Y yo creo que eso al final me ha quitado un poco el aspecto polémico, en cuanto que me ha visto como consecuente. Evidentemente, para una iglesia cavernícola, yo sigo siendo un monstruo, ¿no? Porque esta gente se apoya solo y exclusivamente en el dogma, y yo busco en el Evangelio. Y, por ejemplo, el Papa actual, pues va en esa línea, ¿no? Es decir, que yo no me he movido, y la Iglesia, afortunadamente, va hacia adelante en una línea evangélica de acercamiento al pobre, de acercamiento a la justicia, de acercamiento al diálogo, de acercamiento al mundo, ¿no? Y estoy contento, al fin y al cabo, a pesar de que en algunos momentos sí lo he pasado mal, e incluso hubo una época en que me llegaron prohibido escribir, ¿no? Por las cosas que decía. Pero bueno, yo obedecí humildemente como buen jesuita y seguí adelante. Y ahora pues estoy muy contento. Y al final me he dado cuenta, sobre todo por mis libros, por mis biografías y por mis novelas históricas, que incluso mucha gente que estaba en otra línea ha aceptado que esos libros le han hecho bien, le han acercado a Dios y le han acercado a personalidades importantes en la historia de la Iglesia. Y justo Pedro Miguel nos da pie para hablar un poquito esto de sus libros, a los que yo de verdad califico de aventurero. ¿Por qué? Porque normalmente, y bueno, si nos centramos en Ignacio Loyola, se han hecho muchas recopilaciones históricas de Ignacio Loyola, datos cronológicos. Sin embargo, Pedro Miguel ha tenido, creo, la gran valentía, y por eso digo de aventurero, de hacer novelas sobre Ignacio Loyola. Entre otras, esto del Caballero de las Dos Banderas, que es, yo creo que es una de las obras muy osadas y con todo el respeto y el cariño, digo, para Pedro Miguel. ¿Cuándo es que te animas a hacer novelas? Es decir, a poner en boca de los personajes históricos, espirituales, religiosos. ¿Te animas a poner en boca de ellos palabras, frases, gestos, humanidad? Sí, pues mira, yo empecé realmente sobre todo con la poesía, ¿no? Yo creo que la poesía es la almendra de la literatura. Y cuando en la concentración de la poesía realmente sientes el hondón del ser humano, pues es fácil luego ir a otros géneros. Y en un momento determinado, pues un editor me pidió esta novela. La primera novela histórica que escribí fue la de Ignacio de Loyola. Y bueno, pues se me ocurrió la idea de, hay una tesis de que la señora de los pensamientos de Ignacio de Loyola, del caballero Ignacio de Loyola, que era un soldado, como él dice de sí mismo, desgarrado y vano, que buscaba las vanidades de este mundo y hacer conquistas y ser un gran militar y un gran gentilhombre, etc. Pues realmente tuvo varias enamoradas, pero fundamentalmente ella soñaba con una gran señora, que parece que fue Catalina de Austria, que luego fue reina de Portugal. Y esta es la que me da pie para contar el contexto histórico de esa época,
que es apasionante, porque estamos en la época de los reyes católicos, o sea, todo el siglo de oro español, literariamente, de conquistas, del descubrimiento de América, la conquista de Granada, toda esa época coincide con Ignacio, ¿no? Es una época riquísima, maravillosa. Y bueno, ir contando todo eso, además de profundizar también en la vida de Ignacio. Entonces, yo tengo una tesis sobre la novela histórica. Yo sigo un poco a Galdós en la novela histórica. Galdós tiene, por ejemplo, en los episodios nacionales, una parte, diríamos, que va contando la historia de España, pero a través de una pequeña ficción. Entonces, yo lo que soy es riguroso con la historia. O sea, todo lo que yo cuento de San Ignacio es absolutamente histórico. Y ahí no me puede sacar nada nadie. Es verdad que el libro se termina un poco con la fundación de la compañía, y yo ahora, para el año ignaciano, tengo preparado otro que es más ambicioso sobre Ignacio, que probablemente se va a llamar Para alcanzar amor, y que es una historia completa ya de Ignacio de Loyola, pero a través de su biógrafo, de Pedro de Rivadeneira, su primer biógrafo. Eso es. Entonces, bueno, entonces yo he alcanzado en la novela histórica esa tesis. Por ejemplo, hay otros autores, como Arturo Pérez Reverte y otros novelistas históricos, que se inventan lo que le dan la gana, incluso de los personajes históricos, y lo dicen además. No, yo es para que se lea mejor, me invento esto y lo demás allá. Yo no, yo soy enormemente riguroso e histórico. Por ejemplo, yo tengo una novela sobre la expulsión de los jesuitas, que es una historia absolutamente histórica de una época de la que se sabe muy poco y de la que se ha publicado muy poco, porque la gente no, desconocía que en la época de Carlos III los jesuitas fueron expulsados de España y de América. El último jesuita, ¿no? La obra. Jesuita, eso es. Es una obra que se ha leído mucho y que yo creo que hace, porque la historia esa es muy compleja y muy difícil de leer en un libro de historia. Sin embargo, a través de una novela y de un personaje inventado, en este caso el personaje que va contando, pero lo que cuenta realmente es apasionante y lo pone en escena, que eso es lo más importante. Es que la gente no sabe, por ejemplo, que un escritor, historiador, bueno, pues cuenta los datos, pero un novelista tiene que contar cómo se come, cómo se bebe, cómo se viaja. Es decir, tiene que ambientar aquello en la época del siglo XVII o del siglo XIX, como el siglo XVIII. Es decir, cada época exige una puesta en escena distinta, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido osadía, pero mucha gente ha conocido a Ignacio por mí, porque si no, no se hubiera atrevido a leer una biografía, hombre, como la primera que escribió Rivadeneira, o otras muchas que se han escrito, que son muy, muy sólidas y son muy interesantes, pero que exigen una formación y un interés de lectura muy diferente al que exige una novela. Y con esto, Pedro Miguel está reforzando esta idea de pontífice, ¿no? Es decir, está tendiendo el puente, además, entre estas situaciones que han ocurrido, por ejemplo, como padre Ignacio Loyola, y que para que podamos los demás leerlo, entenderlo, conocerlo, y bueno, pues que nos sirva de experiencia para abordar en nuestra vida. Pedro Miguel, bueno, probablemente puedas decirme todas, pero ¿existe alguna obra que sea tu predilecta? ¿Existe alguno de tus escritos que le tengas un poquito más de cariño? Bueno, hay un librito que yo adoro y que la gente adora, porque es que ya 17 o 18 ediciones, ¿no? Y es Las palabras calladas de María de Nazaret. Es un diario de la Virgen. Yo me meto, es mayor osadía todavía. Bueno. Me meto en el corazón de María, en la Virgen, dentro de la mentalidad de la Virgen, y la Virgen va contando su experiencia. Y por eso se llama Las palabras calladas, porque María, el Evangelio dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero lo interesante es que por una vez ella pues decide contarlo, ¿no?
y creo que es un libro muy poético, muy literario, muy respetuoso, y que yo creo que se une un poco con el eterno femenino. O sea, gusta a la gente porque es María en su más intimidad, mayor intimidad, ¿no? Y es la mujer también, la mujer por antonomasia. Entonces, es un libro enormemente literario y poético que ha gustado muchísimo y sigue editándose, sigue reeditándose y traduciéndose. Y ha sido escrito hace 15 años más o menos, ¿no? Sí, Y sí, sí. sí, Son estos libros que nunca desaparecen, ¿no? Por ejemplo, pues mi biografía de Borja, mi novela sobre Borja, sobre San Francisco de Borja, que es otro gran jesuita, sí. o sobre Francisco Javier. Javier, pues son novelas que siguen apareciendo, siguen leyéndose, porque claro, estos personajes son eternos y además están muy ligados a la historia de España y la historia del universo, ¿no? Javier, por ejemplo, fue el primer, diríamos, adelantado después de Marco Polo en las Indias, y realmente hizo una labor extraordinaria de 3 días de su vida, uno se lo pasó navegando, o sea, un personaje interesante también, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un trabajo de acercamiento al pueblo, a un pueblo mínimamente cultivado. No es un pueblo solo de televisión o de cómic, sino que exige un poco de lectura, pero es una lectura más fácil. Claro. Y antes de hacer nuestra segunda pausa, ya hemos preguntado a Pedro Miguel cuál era la obra predilecta. Y de todos los personajes que existen y que han existido en la faz de la Tierra, ¿cuál es el que más cautiva a Pedro Miguel Lamé? Pues yo creo, acaba de aparecer una nueva edición corregida y aumentada de mi novela sobre San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es un místico, pero enormemente humano. O sea, un místico que canta el amor humano para cantar el amor divino, como es el cántico espiritual. Es un poeta que, según los poetas agnósticos españoles, todos los poetas prácticamente vienen a decir que es el mayor poeta en lengua española de la historia, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es sensual, asceta, místico e incomprensible. Y entonces, como fascinación de intentar realmente reflejar ese mundo, está mi última novela, que se titula La noche enamorada, de San Juan de la Cruz. La noche, porque él vive la noche oscura, él vive el vacío, él vive la nada, sí. Y enamorada, porque él vive el amor de Dios de una forma extraordinaria, ¿no? Y tiene unos problemas, lo encarcelan, y al mismo tiempo es de una libertad interior extraordinaria. Entonces, es quizá como fascinación, aunque obviamente Ignacio es el que más me atrae como jesuita que soy, y por eso le dedico ahora otro nuevo libro, ¿no? Pero Juan de la Cruz, creo que para este mundo nuestro, ese misterio de la nada, del vacío, y esa conexión que tiene con la espiritualidad oriental, de tal manera que el zen, el yoga, hasta el mindfulness, que es, diríamos, esa espiritualidad en calderilla, muy poca cosa, en moneda pequeña, pues fascina. Y yo creo que tiene un interés muy peculiar para el mundo de hoy, ¿no? Y por eso, bueno, lo he vuelto a transcribir. Como fascinante, creo que él, sí. Sí, y me quedo con esto que dice Pedro Miguel, ¿no? Sensual, es místico, asceta, y bueno, vamos a cerrar nuestras... y ojo, que esa se constituye en una invitación hacia nosotros, ¿no? Es decir, que también podamos ser igual de sensuales, atractivos, que tengamos este misticismo, pero sin olvidar, bueno, pues nuestro esfuerzo en esta ascética que se la nombra, pero a veces somos muy simplistas y con brazos caídos. Y no podía evitar recordar una frase que se hizo demasiado popular de Karl Rahner, ¿no? Y que decía, el cristiano
bueno, del siglo XXI, o será místico o no No será. será cristiano. Sí. Hacemos una... Cosa que quería Sí. decir, porque me he olvidado y creo que es de gran importancia para mí. Hemos estado hablando de personajes de la historia, pero yo he escrito varias biografías. He escrito la biografía del padre Rubio, la biografía del padre Llanos, el famoso jesuita de los suburbios en Madrid. He escrito la biografía del padre Díez Alegría, pero como biografía, técnicamente hablando, es decir, con una biografía más bien periodística, ¿verdad? Mi biografía preferida y mi personaje preferido actual es el padre Pedro Arrupe. Claro, la biografía titulada Arrupe, testigo del siglo XX y profeta del siglo XXI, es el último título. Lindo libro. El primer título era Una explosión en la iglesia, atendiendo a la bomba atómica en la que él asistió y que fue realmente luego una explosión después del concilio, como el segundo San Ignacio, porque prácticamente refundó a la Compañía de Jesús, desde un compromiso con la justicia y con los pobres, y ya con un centenar de mártires que han muerto en la Iglesia Católica, jesuitas, por el compromiso con la fe y la justicia, ¿no? Bueno, Arrupe es mi ser predilecto y está ahora mismo, afortunadamente, después de haber sido muy maltratado y perseguido y haber tenido una muerte, digamos, martirial en el sentido de ser incomprendido por la Iglesia durante 9 años, ahora mismo está en proceso de canonización, ha comenzado el proceso. Entonces, es una gran alegría para mí recordar este personaje. Ciertamente no podríamos haber pasado de largo a Pedro Arrupe, y comparto el sentimiento con Pedro Miguel, de que, bueno, pues esperemos sea pronto santo también de nuestra iglesia, y no por el título, sino porque existe una riqueza impresionante que ha dejado el padre Arrupe, y precisamente, y ustedes que nos están escuchando y viendo también, por supuesto, puedan entender esta línea en la vida de Pedro Miguel, que él se consideraba cómodo con el posconcilio. Y esa comodidad, sin lugar a dudas, también tiene que ver con Pedro Arrupe y con todo esto de fe y justicia, que, como dijo bien Pedro Miguel, ha refundado la compañía, pero ha revolucionado al mundo, porque por la fe y justicia que se empezó a propagar, muchos jesuitas y quienes también comparten la espiritualidad ignaciana se han visto en serios problemas por grupos o por ciertos poderes que no han sabido comprender realmente esta explosión después del postconcilio y de los postulados de Pedro Arrupe. Bueno, creo que ahora sí hacemos la pausa y me siento satisfecho que Pedro haya podido recordar este otro detalle de Arrupe, su tocayo, ¿no? Pedro y Pedro. Hacemos una pausa y luego de la pausa volveremos y seguiremos conversando. Ya se los decía, sin lugar a dudas, Pedro Miguel es de mucha calidez. Así que luego seguiremos conversando y nos adentraremos un poquito más en Ignacio de Loyola. Espérennos, por favor. Bueno. Jesús al
el modo que tú tienes de tratar a los Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en una agradable y muy acogedora conversación con Pedro Miguel Lamet, jesuita, escritor, poeta, periodista y pontífice. Y lo estamos corroborando ciertamente, todos estos puentes que ha ido tendiendo para que como personas, como sociedad, podamos comprender hechos históricos que afectan a la vida y que le dan significado cuando nos encontramos con trabajos como el de Pedro Lamet, que nos traduce la realidad y nos invita a actuar sin lugar a dudas. Pedro Miguel, como buen jesuita, decía que, claro, entre sus predilectos está Ignacio de Loyola. ¿Por qué Ignacio de Loyola o por qué tendríamos que entender que Ignacio de Loyola es importante para el mundo, para la humanidad? Pues mira, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque fue un santo del Renacimiento, pero un santo que supo unir dos facetas que parecen que no son unibles, ¿no? Que es estar en el mundo, ser práctico, tener un sentido práctico y ser al mismo tiempo un místico, ser un hombre de Dios. Esto es lo que San Ignacio define como contemplativo en la acción. Antiguamente los santos anteriores eran hombres que tenían el coro, vivían mucho en el convento, y de pronto Ignacio crea una orden que es un trasunto precisamente de haber sido un hombre muy humano, es decir, de haber tenido una formación previa de hombre de mundo, que era un caballero y era un militar y era un hombre, un gentil hombre y todo esto, y que se convierte, gracias a aquella herida, que es una herida luminosa realmente, y que hace posible que él descubra esa otra dimensión de la vida en los santos y demás, y peregrine, y empiece a caminar por el mundo. Ese caminar por el mundo le hace aprender de una forma extraordinaria aquello que es exterior, pero llevándolo en su interior como peregrino. Y entonces, ¿qué sucede? Que personas laicas, que no le interesa nada la religión, que están absolutamente fuera de todo lo que podría ser misticismo, buscan en Ignacio de Loyola las técnicas de liderazgo, por ejemplo. Y hay empresarios que estudian a Ignacio para dirigir una empresa, lo cual para mí me parece una barbaridad, porque bueno, es que le quitas a San Ignacio el alma y le quitas todo, ¿no? Pero es evidente que él tenía unas técnicas y una estrategia extraordinaria. Era un hombre muy inteligente y al mismo tiempo muy sobrio. Hablamos antes de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es un poeta que domina la lengua maravillosamente y la poesía, pero Ignacio de Loyola es un vasco de pocas palabras que sintetiza en un manual, los ejercicios espirituales, todo lo que tiene que hacer el alma para buscar el sentido de su vida, el ser humano. Y esos ejercicios espirituales son una clave para realizar en la práctica un cambio en la persona y en el entorno que le rodea. Y esa es la eficacia de la compañía a través de los siglos, con sus pecados, con sus dificultades, con sus heridas, con todo lo que quieras, pero ahí está. Y la compañía de Jesús ha conseguido unir, como se decía, virtud con letras, ¿no? Es decir, prácticamente todos los jesuitas han estudiado una carrera, se han profundizado algo en su tema, incluso pastoral, se han hecho especialistas. Y eso es el secreto de Ignacio, que quería contemplativos en la acción. Yo creo que es su gran originalidad. Y por otra parte, para mí muy importante, el concebir la orden de la Compañía de Jesús desde un organigrama de obediencia. Es decir, la obediencia de la compañía es esencial. A veces
nos han criticado un poco de que somos como una especie de engranaje dentro de una máquina y que te mandan a donde te le dan la gana y entonces, pero en el fondo esto ha funcionado así bien porque somos partes de una estrategia, ¿no? Y esa estrategia es Ignacio y su visión realmente espiritual de la vida, porque nos han dicho que somos un ejército, pero eso no es verdad. Somos compañeros de Jesús, no compañía en el sentido militar, sino compañeros de Jesús. Y yo creo que esa amistad ahora se ve más después del concilio, ¿no? Estamos cerca, somos humanamente hablando amigos. Y de verdad que nos resuena muy bien lo que dice Pedro Miguel y logramos comprender también todo el trabajo de la Compañía de Jesús post-concilio, inclusive cuando recién fundada la compañía, tiempos de la colonia, las reducciones jesuíticas, bueno, esa visión que rescata Miguel de Ignacio Loyola hace que esa espiritualidad pueda adaptarse realmente a todo terreno, y en todo terreno trabaja, se esfuerza, y de la manito con Dios saca adelante muchísimo, como lo hemos visto igual en la vida de Pedro Miguel. Aprovechando tu valentía y tu osadía, Pedro Miguel, yo me animo a hacerte una consulta respecto a Ignacio Loyola. Si Ignacio Loyola viviera hoy, ahora, en este tiempo con nosotros, ¿qué crees que él estaría haciendo? Lo del padre Arrupe, es decir, Arrupe es Ignacio de Loyola ahora. Arrupe se dio cuenta de que tenía que leer a Ignacio de Loyola en el mundo moderno. ¿Y qué se encontró? Con un mundo desigual, con un mundo injusto. Y tenía aquella frase tremenda que decía, pues muchos se mueren de hambre y otros por exceso de colesterol, ¿no? Es todo un signo, ¿no? Es decir, él se estaba viendo realmente esta desigualdad y esta tremenda injusticia que hay en el mundo, que ahora mismo estamos viendo de una forma más tremenda con los populismos reinantes, con los nacionalismos, con las visiones de algunos gobernantes verdaderamente dictatoriales y que van a lo suyo, que van por el dinero. Todo eso lo intuyó perfectamente Arrupe y se adelantó a su tiempo. Y, por ejemplo, fíjate, antes de morir, tuvo dos intuiciones importantísimas. Una de ellas, los drogadictos, la gente dependiente, drogodependiente, que era una de las personas que se interesó más por ellos. Y otro, los refugiados. Ya entonces empezaban el Boat People, que los veía y decía, tenemos que dedicarnos. Y creó un secretariado en la compañía para los refugiados. Y ahora es el gran tema del mundo de hoy, los refugiados, la inmigración y todo esto, ¿no? Bueno, pues eso es realmente leer a Ignacio desde la sensibilidad de hoy. Ignacio vivió una época en que había una estructura vertical. Estaba el rey arriba, los caballeros con los cuales trabajaba el rey y demás, sus soldados y demás, y después el pueblo. Era una cosa piramidal, vertical. Hoy día no, es horizontal. Entonces hay que dar vuelta al calcetín, hay que cambiar la manera de entender el apostolado y ese es el compromiso actual de la compañía. Y por eso murió Ellacuría y sus compañeros en El Salvador. Y por eso siguen muriendo en varias partes del mundo jesuitas, hasta un centenar ahí, por este tema, no solamente por Dios, ¿no? Sino por los hombres que están pasándolo mal. Y esto es esa relectura de Ignacio hoy día. La ha hecho ya el padre Rico. Y cómo volvemos a Rupe, pero es que Pedro Miguel tiene totalmente la razón, es decir, esa intuición de lo que, bueno, él mismo decía, ¿no? Saber leer los signos de los tiempos y, bueno, pues actuar en consecuencia. Y sí, yo creo que resueno igual
cuando habla Pedro Miguel respecto a que Pedro Arrupe ha sido un Ignacio actualizado para nuestro tiempo. Y tengo que atreverme a preguntar, ¿cuánto bien le haría a la humanidad, o bueno, en realidad, digamos en este caso a la Iglesia Católica, tener a Pedro Arrupe como santo? ¿Qué beneficios extras traería o cuál sería el aporte de tener a San Pedro Arrupe? Bueno, fíjate que hay gente que está un poco en contra, ¿no? Porque dicen, no me lo estropeen a Padre Arrupe haciéndolo santo, ¿no? Porque, porque claro, los santos los ponemos en una peana, ¿no? Le ponemos un aura y nos parece que son inasequibles. Y Arrupe era un ser maravilloso, con una austeridad extraordinaria, entregado, que hizo un voto de perfección, un hombre de Dios, pero era un hombre cercano, que además encantador, con una personalidad magnética, que le queríamos todos, que le tratábamos a veces como un actor de cine porque le pedíamos un autógrafo, una foto dedicada, que eso a un superior no se le pide nunca, ¿no? Y realmente, pues, es decir, eso yo creo que es muy importante, ¿no? Para la sociedad de hoy. Ahora, también es verdad que sobre todo algún tipo de persona puede criticar a un personaje, pero cuando la Iglesia lo hace santo, evidentemente le da un certificado de categoría espiritual, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, cuando ha habido santos que a lo mejor nos han gustado menos y demás, veíamos que el Padre Arrupe se quedaba ahí sin que le tuviéramos en cuenta, sin que la Iglesia lo tuviera en cuenta. Y ha tenido que pasar tiempo para que se reconozca. Y esto es muy importante. Y yo creo que vale la pena que suba a los altares. Pero bueno, en todo caso, su ejemplo está ahí, sus libros, sus palabras y sobre todo su vida, que es el gran certificado de una persona, es cómo vive y cómo muere. Yo le conocí muy enfermo, estuve horas hablando con él para entrevistarle para mi libro, y aquella persona me emocionaba con el rosario en las manos, parapléjico, semipléjico, hemipléjico, con una dulzura, una sonrisa en los labios, un cariño hacia la gente, soportando aquella enfermedad. Una persona que hablaba 7 lenguas, apenas podía ya hablar español. Era una maravilla, ¿no? Y siempre decía, pobre hombre de sí mismo, pobre hombre. Yo he querido hacerlo mejor, pero no me comprenden, no me han comprendido. O sea, era un martirio en vida. Las palabras de Pedro Miguel realmente nos conmueven, nos interpelan especialmente y claro, bueno, queda la esperanza de que cuando a Pedro Arrupe, y esperemos que así sea, lo pongamos en altar, sea Pedro Arrupe el que cambie la concepción que tenemos de los santos y que no suceda al revés, que lo volvamos solamente un monumento y que esté por ahí. Pedro Miguel, ya para ir terminando nuestra conversación, 31 de julio, fiesta de San Ignacio. Es decir, ¿cómo debemos festejar la fiesta de San Ignacio? Porque estamos acostumbrados a ceremonias, a misas, a palabras alegóricas, pero con tu conocimiento y con tu experiencia sobre Ignacio, ¿cómo debería festejarse el 31 de julio? Yo diría 2 cosas. Primero, el eslogan de Ignacio, en todo amar y servir. Es decir, ahí está todo. Es decir, la vida, el sentido de la vida es el amor, está en el principio y fundamento. El hombre tiene que hacerse indiferente ante la enfermedad o la salud, la pobreza o la riqueza, la vida larga o la vida corta, y orientarse al sentido profundo de la vida. Hemos nacido para amar. ¿Y cómo se ama en la sociedad de hoy? Sirviendo a los demás. Esta especie de estar dispuestos a ayudar a la gente, a perder mi tiempo, a encontrar tiempo para los demás y servirle hasta en las pequeñas cosas. Dice Jesús que ni un vaso de agua queda sin recompensa, ¿no?
Ese es el eslogan para la fiesta de San Ignacio. Y luego, yo creo que vivir como contemplativos en la acción. ¿Por qué separamos la oración de la acción? Es verdad que hace falta momentos de silencio. Y ahora con todo el coronavirus, en España decía, el mundo, la vida, este mundo creído en el materialismo y demás, ha tenido que experimentar unos ejercicios espirituales obligatorios. Es decir, todo el mundo en confinamiento. Y ahí o bien creces o bien te desesperas, ¿no? Y realmente ese silencio es bueno en ratos de silencio. Pero luego, en la vida cotidiana, tenemos que ver a Dios. Tenemos que ver a Dios en la naturaleza. Tenemos que ver a Dios en los astros. Tenemos que ver a Dios en las cosas pequeñas, en el cráter de una flor, en la amistad, en el amor humano, en los niños que nacen. Qué maravilla, un niño que nace y que está en contacto directo con Dios, que todavía no lo han contaminado, ¿no? Y que nos transmite la luz de Dios, ¿no? Eso es fantástico. Bueno, pues vivir como si estuviéramos en un gran templo. Evidentemente, no hacernos serios por eso e intratables, sino al revés, más simpáticos y más alegres. Esta alegría que viene de estar siempre con Dios. Y eso es lo que Ignacio quería, sobre todo en su última meditación de los ejercicios, que es la contemplación para alcanzar amor, donde nos dice cómo está sensando Dios en las cosas, cómo está habitando, cómo te está regalando la vida, cómo te está regalando la redención, cómo te está regalando cada minuto y cada sorbo de vida que tienes. Y eso quizás es el mejor obsequio de Ignacio, y el mejor obsequio a nuestros hermanos, que es lo más importante, y a Dios nuestro Señor. Pedro Miguel nos ha trazado realmente una imagen de Ignacio a lo largo de toda la conversación, que no se agota solo en Ignacio y en la vida de un solo hombre, sino que esa vida podemos verla reflejada en otros tantos hombres que han sido parte de toda nuestra historia, de nuestro recorrido. Pedro Miguel nos ha dado muchísimos insumos por los cuales podríamos detenernos a reflexionar, a meditar, y que por supuesto ello nos conlleva a lo que decía bien Pedro Miguel, ¿no? A la acción, que exista esto, que tengamos el tiempo de pararnos para caminar, que paremos y que sigamos caminando. Y yo sé que ustedes que nos han estado escuchando en esta conversación van a saber extraer lo mejor que hemos de todo y de lo mucho que nos ha obsequiado hoy día Pedro Miguel, para aplicar en su propia vida y siempre en beneficio de la comunidad, de la colectividad, del grupo social en el que les toca vivir. Nosotros muy agradecidos con Pedro Miguel. Y bueno, pues Pedro, por favor, tus palabras de despedida. Bueno, pues mis palabras de despedida es decir simplemente que llevo a América en el corazón, porque creo que vosotros, en América, tenéis un poco la sensibilidad del cristianismo más viva que en Europa. En Europa nos hemos envejecido. En las iglesias no se alegran tanto ni viven tanto la Eucaristía con el fervor y la espontaneidad que se vive en América. Y evidentemente que ahora tiene el problema de la aparición de otras iglesias y de, en fin, unas competencias difíciles y demás. Pero yo creo que esa semilla que sembraron los españoles allí en una época ha fructificado de una manera nueva. Y ahora vosotros tenéis que evangelizarnos a nosotros, devolvernos la alegría al viejo continente. Y yo creo que en eso, bueno, pues es un ejemplo cómo sentís la fe. Devolvernos la fe, ya que nos la llevamos nosotros, traernos la fe a nosotros otra vez. Pedro Miguel Lamet, creo que nos está dejando la última frase para la responsabilidad para nosotros, que también seamos pontífices, así como lo es él en lo suyo, tendiendo puentes. Que bueno, pues ahora asumamos también nosotros esa responsabilidad de ser pontífices, de que podamos también
tender puentes desde nuestra realidad hacia los demás, ser para los demás. Y creo que van a coincidir conmigo que es lo más importante y lo que necesitamos en este mundo, es decir, trabajar en nosotros, por supuesto que sí, alcanzar la excelencia, por supuesto que sí, pero esa excelencia tiene que ser para compartirla y para servir, y ahí encontraremos el amor del cual Pedro Miguel ha demostrado ser el fanático número uno del amor y de la vida por los demás. Muchísimas gracias a todos que nos han acompañado en esta cálida y muy apreciada conversación con Pedro Miguel Lamet, a quien le tengo muchísimo cariño, y para mí, tengo que confesar, ha sido muy emocionante tener una conversación con alguien de quien he leído muchísimos de sus libros, y bueno, pues espero que hayamos podido transmitirles a ustedes estas emociones y estas consolaciones que nos encaminan en nuestra vida, y para que seamos siempre nosotros auténticos y en servicio a los demás. Muchísimas gracias. Como periodista, quiero darte la enhorabuena por la entrevista. Me he encontrado muy a gusto y realmente yo creo que he podido expresar mucho de lo que siento y de lo que vivo. Y esto no es fácil decirlo a un periodista, que además siempre va con tan poco tiempo para poder sintetizar lo que es una entrevista. Gracias a Radio Magis y a todo el equipo. Muchas gracias. Pedro, gracias a ti y gracias a todos ustedes. Será hasta la próxima oportunidad. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame